El día de hoy me presento, Jefferson Ávila, ingeniero de asesor comercial de Festo y doy soporte a los distribuidores, en este caso nuestro distribuidor autorizado de eléctricos importados. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué tema vamos a ver? Vamos a ver soluciones neumáticas para procesos eficientes. Cómo todos estos elementos en la neumática, cómo intervienen en cada uno de nuestros procesos. Cómo las nuevas tecnologías van cambiando. Cómo cada año van saliendo nuevos productos, productos más eficientes, productos con mayores beneficios, elementos que nosotros podemos tener más de 10, 20 años y en el cual son productos que hay mayor consumo de energía, mayor consumo de aire. ¿Cómo podemos ir cambiando cada una de estas tecnologías hasta obtener una mayor eficiencia en nuestras máquinas e incluso en el consumo de energía que podemos tener en cada una de nuestras plantas y en cada una de nuestras fábricas? Entonces vamos a dar inicio aquí a una parte y ya terminaremos con mi compañero, el ingeniero José Rodríguez, que se presentará más tardecito. ¿Listo? José, por favor, lo pasa ahí. Voy a quitar aquí un momento la cámara. Listo, comenzamos. Aquí la parte que vamos viendo, pues así ustedes van imaginando los elementos que ustedes tienen en sus máquinas o tienen en sus plantas. Decimos qué elementos utilizar, cuáles son los elementos más adecuados. A veces es algo que nos pone a pensar también. No es solo pedir una válvula 5.2 de un octavo, pedir una válvula biestable. ¿Qué nos sirve? Una válvula monoestable de 2 vías, de 3 vías, de 3 posiciones, 2 posiciones. Que si el cilindro le ponemos reguladores de caudal o reguladores de presión. ¿Qué es un regulador de caudal? ¿Qué es un regulador de presión? ¿Para qué sirve la presión? ¿Para qué sirve el caudal? ¿Para qué tenemos un filtro regulador? ¿O por qué un terminal de válvulas? A veces no tenemos bien ese conocimiento en temas de elementos neumáticos. ¿Qué debemos colocar? No colocar solo un cilindro por colocar y ya, porque cuando ponemos a ciclar un cilindro sin reguladores de caudal, esto nos perjudica en la durabilidad de cada uno de estos elementos y se daña rápidamente el tema de empaques. Entonces, ¿qué debemos utilizar? Es donde nos enredamos a veces. ¿Qué poder pedir? Si por temas dimensionales o por temas de lo que tiene que ver en el tema de caudal. ¿Cuántos litros debo manejar? 300, 500, 1000, 2000 litros. A veces son desconocimientos que tenemos y esto conlleva a que seleccionemos mal los elementos y hay veces que colocamos elementos muy sobredimensionados en nuestras máquinas. Esto conlleva mayor consumo de energía y mayor consumo de aire. ¿Qué pasa en cada uno de estos? Y es que en cada uno de estos elementos los podemos encontrar en diferentes aplicaciones. Aplicaciones como sistemas de selección, seleccionar nuestros productos desde una banda, sistemas de clasificación para clasificar cada uno de estos productos, bien sea por colores, por tamaños, dependiendo las dimensiones que tengan, sistemas de tapado, bien sea para tapar botellas, tapar tarros. En ese caso irían puesto lo que es un cilindro y unas válvulas, también sistemas de prensado, todo lo que son sistemas de rechazos de productos. ¿Qué elementos saber seleccionar? Que si yo voy a tapar, tener el tapado de una botella, no es solo colocar un cilindro de un diámetro 63, diámetro 80, que me puede consumir entre 1200, 2000 litros. ¿Por qué no hacer bien el cálculo y saber cuánta la fuerza que necesito para saber seleccionar este cilindro y saber seleccionar esta válvula? Son datos que nosotros debemos analizar muy bien en el momento de hacer un diseño, una automatización o repotenciar un equipo. ¿Qué tiene que ver la eficiencia energética en la neumática? Mucho tiene que ver en el tema de los elementos y para el tema de volvernos más eficientes. ¿Por qué? Porque la tecnología va variando, ¿sí? Como lo dice ahí, la eficiencia energética es actualmente un tema estrella si se trata de la automatización de máquinas. Las tecnologías y soluciones que ayudan a utilizar la energía de forma inteligente y aumentar la eficiencia de las máquinas tienen una gran demanda. Cada vez que van cada vez que va saliendo nueva tecnología, asimismo los elementos en la parte neumática o todo lo de automatización van mejorando en el tema de consumo de energía. Así como nosotros cambiamos nuestros electrodomésticos en la casa, como ver ejemplo de un televisor de los de cola, que es mucho más pesado, no trae tantas aplicaciones y consume más energía. Hoy en día ahora los televisores ya son más delgados, mucho más grandes, consumen menos energía y traen muchos más beneficios. Asimismo, los elementos que van en la parte neumática
pasaría exactamente lo mismo. Va trayendo muchos más beneficios con un menor consumo de energía. Lo adelantas, José. ¿Qué pasa? Y es que a nivel de la neumática y sobre todo en el tema de Festo, nosotros en lo que tiene que ver con eficiencia energética se manejan 12 factores energéticos. En este caso vamos a ver unos dos o tres nomás, en donde estos factores energéticos me dicen qué debemos hacer y cómo debemos aplicar estos factores para mejorar nuestros procesos en nuestras máquinas. Uno de ellos es el dimensionamiento correcto. El dimensionamiento correcto de nuestros elementos nos ayudan a qué? A ahorrar aire comprimido, a ahorrar todo este aire que estamos desperdiciando. No solo es colocar un filtro de tanto consumo de aire, por ejemplo, colocamos un filtro de aire de un cuarto, de un octavo. Asimismo debemos saber cuánta capacidad de aire está pasando por este filtro y asimismo debemos saber el dimensionamiento tanto de la electroválvula como del cilindro. No es lo mismo y pasa en plantas que me he dado cuenta donde tenemos un cilindro muy pequeño, de un diámetro 20-25, de una carrera muy corta, y donde tiene una válvula de 3 octavos o de media pulgada. ¿Sí? Tenemos una electroválvula así. Puede que me dé el mismo funcionamiento porque yo necesito que salga y entre el cilindro, pero en el tema del consumo de aire, estoy subiendo más del 50% del consumo de aire en esta electroválvula, porque una electroválvula de media de 3 octavos me está consumiendo entre 1.200 o 2.000 litros. Para un cilindro muy pequeño que realmente el cilindro me está consumiendo 500 litros. Entonces lo que estoy haciendo es forzando el cilindro con una válvula demasiadamente grande al que el cilindro trabaje muy forzado y pueda que se dañe en su funcionamiento o en su ciclaje. Entonces, uno de los factores energéticos es dimensionamiento correcto. Me dice que me ayuda a reducir un 35% del consumo de energía o el consumo de la máquina. Cuando yo coloco un buen dimensionamiento de elementos, me ayuda a que la durabilidad de los elementos tengan mayor durabilidad el tema de los elementos en el tema de funcionamiento de cada una de las máquinas. Uno de estos otros factores energéticos es el control y las regulaciones eficientes de cada uno de los cilindros. Los cilindros muchas veces no colocamos los reguladores, traen su amortiguación. La amortiguación es, como su nombre lo dice, amortiguar a la llegada cuando avanza el cilindro o cuando retrocede. Pero ¿qué pasa en el tema de los reguladores? Y que no nos confunda el tema de reguladores de caudal con reguladores de presión. Los reguladores de caudal nos ayudan a qué? A mejorar las velocidades del cilindro, la velocidad con que sale el vástago y con que entra el vástago. Entonces, ya depende de la aplicación que tengamos en nuestras máquinas, saber estos reguladores en qué momento o qué regulación debemos saber para obtener esta velocidad en cada uno de los cilindros. Pueden haber reguladores que van puestos en el cilindro o reguladores que van en línea o va hacia la manguera, ¿sí? Entonces, este tema de reguladores nos ayudaría muchísimo para mejorar temas de velocidad. Lo que no pasaría con temas de reguladores de presión. Los reguladores de presión lo que nos ayuda en el tema de los cilindros es a aumentar o disminuir la fuerza que sale el vástago del cilindro, con qué fuerza debe salir. Uno de los factores energéticos en la parte de reducción de nivel de presión es también mejorar todas las presiones en todas nuestras máquinas. Y esto es algo muy eficiente también que podemos tener en nuestras máquinas. Suele pasar que en nuestras máquinas, y ahí les digo a cada uno que miren en sus máquinas qué presión están utilizando. La presión ideal en la neumática es 6 bar de presión o 87 libras, ¿sí? 6 bar de presión, pero muchas veces en las máquinas tenemos entre 6, 7, 8, casi 9 bar de presión. Venga, ¿realmente la máquina sí debe funcionar con 9 bar de presión? Entonces, ahí intervenimos con el tema de jugar con las regulaciones de presión. ¿Qué es jugar con las regulaciones de presión? Yo bajo 0.5 bar. Es decir, yo tengo una presión de 8 bar de presión a mi máquina. Bajo 0.5, la dejo en 7.5, la dejo trabajar una semana. La máquina funcionó bien, listo, bajemos otro 0.5. De 8 ya vamos en 7. ¿Cuánto bajamos ahí? Bajamos un bar de presión. ¿Y la máquina funcionó bien? Sí. Ah, listo, entonces ¿por qué lo teníamos en 8 bar? Bajar un bar de presión, me estoy ahorrando un 10% del consumo de energía
que me está, en este caso, el consumo de energía del compresor. Bajar un bar de presión, estoy compensando a la línea principal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces en nuestras fábricas, en nuestras empresas, tenemos caídas de presión. Decimos que puede ser que la máquina no funciona bien, puede ser que el compresor ya no está dando, pero venga, realmente no es que tenemos unas presiones muy altas en cada una de las máquinas. Ahí es donde los invito para que verifiquen cada una de sus máquinas, verifiquen las regulaciones que podemos tener en cada una de las entradas de las máquinas y mirar si la presión está en 6 o si está más elevado. Si está más elevado, comencemos a jugar en bajar 0.5. Déjenlo trabajar una semana y ahí van mirando. Eso es un factor de ahorro energético. A veces pensamos que el tema de ahorro energético es poner muchos equipos de última tecnología, pero nosotros mismos podemos aplicar ahorro energético en nuestras máquinas y eso mejoramos temas de procesos y somos más eficientes. Si podemos bajar más de los 6, mucho mejor. Entonces es una buena práctica para que lo vayan haciendo. Un tema de eficiencia que podemos hacer en nuestras máquinas. También que vemos el tema de las electroválvulas. Por ahí alguien tiene como prendido el micrófono, se escuchó un ruido ahí. También que podemos tener, así como la vez pasada explicaban temas de filtración, como estamos viendo ahorita temas de regulación de caudal y regulación de presión, también podemos ver el tema de las electroválvulas. ¿Qué electroválvula escoger? Válvula 3.2, válvula 5.2, 5.3, de un octavo, de un cuarto, pilotada, con bobina. Es saber escoger dependiendo la funcionalidad de cada uno de nuestros sistemas y dependiendo del tamaño de los cilindros. Pero también que quiero mostrar aquí, y es que así como la tecnología va variando a través de los años, el sistema de montaje de cada uno de esos elementos también va variando, se va volviendo algo mucho más compacto y mucho más estético. Nosotros podemos tener en nuestras máquinas muchas válvulas regadas por todo lado. ¿Por qué no todas estas válvulas las centralizamos en un manifold? Lo adelantas ahí, José. ¿Por qué no lo podemos centralizar en un manifold? Tenemos muchas electroválvulas en nuestras plantas, electroválvulas muy viejitas, marca Festo, otras marcas que son válvulas muy viejas. ¿Por qué no nos metemos con las nuevas tecnologías? Lo presionas ahí, José. Las nuevas tecnologías que nos dice, venga, ¿por qué no vamos centralizando todas estas electroválvulas y ponemos un manifold de electroválvulas o un listón? Esto nos conlleva que seamos mucho más organizados, no tener mangueras regadas por todo lado, electroválvulas regadas por todo lado y los cables atravesados por toda la máquina. Centralizamos en un manifold donde podemos tener cada una de estas electroválvulas. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, ¿qué estamos hablando? Y es que en las nuevas tecnologías decimos en el tema de Festo, las nuevas bobinas de estas electroválvulas consumen 2.6 vatios. Si ustedes verifican, los invito a que vayan y verifiquen las bobinas de sus electroválvulas. Una cosa es el voltaje, que es 24, 210 y 220 voltios, pero otra cosa es el consumo de corriente. Hay consumos de corriente de 5.1, 5.9. Nuestras válvulas anteriores, las bobinas, consumían 4.5. Las nuevas electroválvulas consumen 2.6. Ahora, si yo tengo un manifold de 5, de 10 o dos manifold de 20 electroválvulas, ¿cuánto me estoy ahorrando en el consumo de energía el consumo de corriente que estoy teniendo con las válvulas más viejitas? Es un análisis que podemos hacer en temas de eficiencia energética. Entonces, es algo que las nuevas tecnologías nos ayudan al consumo de energía. A veces pensamos mucho en el tema de, venga, no botar tanto aire, pero también debemos mirar el consumo de corriente que está habiendo en la conmutación de cada una de nuestras electroválvulas. Estos manifold, ¿en qué los podemos encontrar? En diferentes aplicaciones, aplicaciones en la electrónica, montaje de piezas pequeñas, industria textil, de alimentos, farmacéutico. En muchos procesos podemos tener diferentes manifold y diferentes aplicaciones que podemos tener. ¿Qué es lo ideal aquí? La organización que podemos tener y la estética que podemos tener en cada una de nuestras máquinas a través de estos manifolds. ¿Lo pasas, José? Presionas nuevamente. ¿Qué pasa? Y es que Festo ha sido pionero de nuevas tecnologías. Festo ya va a cumplir en el 2025 casi 100 años de innovación. Asimismo, como
va a cumplir 100 años de innovación. Durante estos 100 años ha sido muy pionero en mucha creación de muchos elementos. Me voy a centrar aquí en una parte y es, en 1989, Festo saca el primer terminal de electroválvulas del mundo. Es el pionero en sacar el terminal de electroválvulas. ¿Cuál es la diferencia del anterior que vimos? En la anterior filmina vimos lo que era cómo centralizar todas estas electroválvulas en un manifold. Centralizamos un manifold con 10 electroválvulas y cada una con sus bobinas. Ahora, con las nuevas tecnologías y con los nuevos terminales de válvulas, ¿por qué no más bien cambiamos ahora todas esas electroválvulas y nos metemos con un tema de terminales de válvulas? Lo adelantamos, ¿eh? ¿Qué pasa con el tema de terminales? En terminal, ahora, ¿qué me estoy ahorrando? El cableado. Ya no tendría que cablear cada una de las bobinas, sino que ya utilizo un cable multipolo de 9 o de 25 hilos. Y lo que hago es llevar ese cable multipolo a mi tablero de control. Desde allí simplemente hago el conexionado en este terminal, conecto mi entrada de aire principal y las salidas que van a alimentar o a controlar cada uno de los cilindros. Pero aquí me estoy ahorrando un tema de cableado de cada una de las bobinas e incluso el terminal de válvulas es mucho más compacto y mucho más estético también. Ahora, ¿qué pasa con el nuevo terminal de válvulas? Y es que también utilizamos lo que son protocolos de comunicación, el cual también conlleva eso, que ahora ya no se maneja tanto temas de relés, temas de mando ya no sé, otro sistema de control. Ahora todo es temas de protocolos de comunicación, como temas de Modbus, temas de Profibus, temas de Profinet, de Ethernet. Depende del protocolo que ustedes pueden manejar. Podemos aplicar un tema de control a través de un terminal de electroválvulas. Pero ¿qué estamos viendo también? Una reducción de consumo de corriente eléctrica. Si las versiones anteriores consumíamos una corriente de 4.5 de 5 vatios, con las nuevas versiones en un manifold son de 2.6. Ahora con los temas de terminales de válvulas, ¿cuánto estoy consumiendo? 1.2 vatios durante 20 milisegundos o cuando yo la active y cuando ella ya queda constante, el consumo de corriente es 0.24 vatios. Entonces mira cuánto nos estamos ahorrando en temas de energía, en temas de consumo de corriente. Y en el tema físico o en el tema como tal del elemento es mucho más estético y lo puedo meter dentro de un gabinete. Así yo hago mucho más eficiente mi máquina y mucho mejor el tema de eficiencia y el tema de trabajo en mi máquina. Adelantamos. Pero ahí nos queda la duda. ¿Cuál escoger? ¿Cuál ser más eficiente? ¿Será que escojo manifold? ¿Será que escojo terminal de válvulas? ¿O qué hago en mi máquina? Ahí ya habría que entrar a mirar y a hacer un análisis en la máquina de cuántas válvulas tengo en mi máquina, cuánto es el consumo de energía que tengo en mi máquina, cuánto es el consumo de aire que estoy obteniendo en mi máquina y si yo hago todos estos cambios o toda esta automatización o toda esta repotenciación en mi máquina, ¿qué beneficios me van a traer? ¿Sí? ¿Qué beneficios me pueden traer sobre cada una de estas tecnologías que yo puedo aplicar en mis diferentes máquinas o aplicaciones que puedo tener? Entonces, es un análisis para que verifiquen y miren en cada uno de sus procesos cómo podemos ir cada vez modernizando y estar a la vanguardia de la tecnología a nivel neumático o electroneumático. ¿Lo adelantas, José? Pero ¿qué pasa? Y es que todo lo que explicamos en temas de regulación de caudal, regulación de presión, escogencia de la electroválvula, si es 5.2, si es 3.2, biestable, monoestable, que es que yo necesito un soplo de aire y necesito controlar ese soplo con una regulación de 6 bar, que ahora baje a 3, que sea controlado, un tema de caudal. ¿Qué pasa si todo eso lo meto en un solo módulo? Ahí es donde ya nos metemos con otra nueva tecnología, cada vez mucho más moderno, tecnología ya de digitalización, tecnología de 4.0. Entonces nos entramos a una nueva tecnología que ya nos lo va a explicar el ingeniero José Rodríguez en las nuevas tecnologías que está sacando Festo y cómo meternos y vivir en la vanguardia de todos estos elementos que debemos tener. José, los Bueno, dejo muy con el buenos ingeniero José días. Rodríguez. Sí, muy buenos días. Gracias, Jeffer. Muchas gracias por la Dale. información. Y bueno, entonces continuemos con los avances tecnológicos. Hoy en día
la tecnología no para y cada vez nos sorprende más, hasta los mismos que estamos inmersos en esa parte de la automatización, nos sorprenden a veces ciertos desarrollos que van saliendo y todos van aportando a que los procesos sean más eficientes y más productivos. Tenemos lo que es la neumática digitalizada. Ya. Y digamos que vamos a tocar algunos tópicos de lo que es hoy en día la digitalización y la industria 4.0. Vamos a ver algún concepto, digamos que todos los conceptos que voy a tratar aquí pues van a ser muy rápidos y claro, los podemos ir profundizando, que este tema no para y posteriormente cualquier consulta con mucho gusto aquí por intermedio de nuestro distribuidor de INSA o directamente con nosotros podemos solucionar algún tema específico. Vamos a mirar algo de digitalización, Industria 4.0, las ventajas de la neumática digitalizada, algo de información técnica, algunos campos de aplicaciones, lo que realmente impacta hoy en día, que son las Motions Ads, que son licencias interesantes que ya vemos cómo se ha desarrollado la tecnología con respecto a este tema de la industria 4.0, las ventajas en la cadena de valor añadido y lo que es la eficiencia energética. Vemos, y ahorita lo que comentó Jefferson, temas, digamos que los elementos individuales se siguen desarrollando, no sigue parando la tecnología en desarrollar unos nuevos actuadores más eficientes, nuevos sistemas de regulación, nuevos sistemas proporcionales de regulación, tanto de caudal como de presión. Perdón, cierra el micrófono, que está escuchando algo ahí por ahí. Cerramos micrófonos, por favor. 530. Seguimos entonces, digamos que nos ha tocado mucho vivir la era 3.0, que es la automatización industrial actual, que es la parte eléctrica, desarrollos eléctricos, movimientos muy precisos, elementos individuales con mucho desarrollo en sistemas de circuitos lógicos cerrados, abiertos, pero hoy en día ya viene el Internet de lo que hemos llamado la industria 4.0, que es el Internet de las cosas, que cada elemento nos pueda decir cómo está actualmente, cómo es su estado, y adicionalmente pueda tomar decisiones y adicionalmente los pueda compartir con otros elementos. Esa es la industria 4.0, la integración y el Internet de las cosas. Vemos entonces dentro de ello y qué facilidades nos brinda esa industria 4.0 es que podemos obtener muchos mejores análisis de lo que es el índice OEE de los equipos, que es la efectividad de un equipo, la disponibilidad de un equipo para la productividad, para que sea productivo. El análisis constante de lo que es la energía y la eficiencia energética de cada elemento y algo que también se puede ir aprendiendo, que prácticamente lo que es el mantenimiento predictivo. Nosotros podemos llegar a esos niveles con lo que es la digitalización de los elementos. Las preguntas que se hacen es por qué se debería invertir en eficiencia energética hoy en día en nuevas aplicaciones, quién se beneficia de poder medir la eficacia de los equipos y quién se beneficia del mantenimiento predictivo en nuevas aplicaciones. Cuando miramos lo que es eficiencia energética, hoy en día ya se han desarrollado elementos que la pueden medir y ya tenemos nosotros en desarrollo y ya se han hecho aplicaciones para comenzar a enviar estos datos a una nube para tener ese Big Data en una nube y comenzarlos a analizar con dashboard, que hay empresas ya especializadas para generar estos dashboard. Entonces, tenemos los elementos ya para medir este tipo de eficiencias y para mirar tendencias, que eso es lo interesante de ese análisis, y mirar si eso que nosotros, digamos, esas modificaciones o esas oportunidades de modificaciones, de mejoras, tanto en eficiencia energética como en productividad, cómo las podemos ir mirando y cómo las podemos ir optimizando. Realmente, cuando nosotros tenemos este panorama, vemos que
tenemos, mejor dicho, se nos abre el horizonte para mirar muchas otras oportunidades de mejoras en los equipos. Entonces, esta parte de la eficiencia energética es, mira, si la miramos desde esta óptica, podemos comenzar a gestionar y hacer índices que nos indiquen cómo podemos ir mejorándola, con qué elementos, con toda la experticia ya de algún proceso de expertos sobre este tema, en este caso hablando de eficiencia de energía neumática. También podemos hacer un análisis más profundo de lo que es el índice OEE o lo que hemos llamado el estándar de oro para medir la productividad de fabricación. En los equipos y en muchas empresas lo tienen como un indicador importante y también con la digitalización podemos darle una fuerza importante para tomar decisiones para mejorar lo que es el factor de disponibilidad, el factor de rendimiento y el factor de calidad. Estos tres factores son los que indican qué tanto estamos produciendo a bajo costo y en forma eficiente. También otro de las ventajas de la digitalización es el mantenimiento predictivo. Nosotros podemos aquí comenzar a monitorear datos, análisis de datos, hacer algoritmos y todo precisamente para evitar fallos del sistema, paros inesperados, fallas no determinadas, tiempos de inactividad. Bueno, se puede seguir haciendo un análisis completo. Entonces, ¿cómo Festo aporta a estos temas? ¿Qué elementos pone, digamos, a disposición con todo esto, digamos, esta investigación que hizo Festo para tener una válvula que cumpla con esas exigencias que hoy en día exige no solamente la industria, sino que el medio ambiente, el impacto que están generando las industrias al medio ambiente, sabemos que es bastante importante y debemos comenzar a mirar cómo minimizamos ese impacto. Entonces trae un desarrollo, se hizo un desarrollo y es la primera válvula en el mundo controlada por aplicaciones, ¿no? Por apps de aplicaciones y que permite una integración de funciones totalmente desconocidas hasta la fecha. Como lo vamos a ver, este tema se hace tan sencillo de comenzar a involucrar lo que es la tecnología neumática en lo que corresponde a regulación de caudal y de presión. Son funciones que ya se pueden con una app colocar en un elemento y comenzar a mirar con la óptica de la digitalización y comenzar con su optimización. ¿Y cuál es digamos, el objetivo principal de todos los desarrollos? Es optimizar la productividad con menos hardware y más funciones. Es el objetivo de este elemento. Entonces, ¿en qué consiste el concepto? Es que nosotros con el smartphone trajimos, digamos, muchos elementos que estamos usando con una app aplicada digamos, a un solo elemento. Unificamos todo un concepto de otros elementos individuales que también se siguen desarrollando individualmente, indudablemente, pero que también los podemos centralizar de forma más eficiente en un solo elemento. Asimismo, Festo trajo y desarrolló una válvula que trae todos los conceptos de regulaciones de los dos variables más importantes, que son la presión y el caudal, en una sola válvula. Esas regulaciones y caudal que, digamos, que se ven en todos los movimientos de algún sistema, eso es, digamos, que lo que se concentra aquí en este elemento. Y es la primera válvula en todo el mundo que se controla mediante apps. Este es el desarrollo de Festo y el aporte de su investigación. Bien, entonces en esta válvula se concentran muchas funciones de válvulas de vías, válvulas reguladoras proporcionales, válvulas reguladoras proporcionales en presión y proporcionales en caudal. Se hace también la integración de válvulas reguladoras individuales de presión, el homólogo a un actuador eléctrico de muchas posiciones. Se hace también la integración de amortiguación, que esto es lo más importante en cualquier automatización. En cualquier sistema de movimiento,
Algo de lo que también con lo que debe contarse es con la parte de amortiguación, con la parte de vibración, porque esto prácticamente genera vibraciones, la parte de amortiguación. Si no hay una adecuada amortiguación, se tiene mucha vibración en un equipo. También trae sensores de presión, digamos, toda la parte de sensórica. No solamente están los elementos que dan esa versatilidad en manejar un caudal, una presión adecuada, sino que trae los sensores para cada punto integrados. 5 componentes, por ejemplo, de stop-stop, que es la parte de amortiguación, y reguladores de caudal individuales. Entonces, esta integración la hace Festo en una sola válvula mediante este concepto de sumar apps por aplicación, digamos, por la web. Bueno, miremos aquí entonces en qué consiste el tema. Las válvulas desarrolladas se colocan también en una batería, en un manifold, en una batería de válvulas. Cada válvula, digamos, viene configurado varios tipos de tamaño de bloques de válvulas y se integra un controlador central. El controlador central se integra una parte de sensórica de entradas de señales tanto análogas como digitales. Este es el módulo como tal, digamos que de válvulas inteligentes. Y también en su costado izquierdo se pueden integrar ya módulos de entradas digitales, salidas análogas, ya lo que es toda la parte de control. Y también podemos tener interconectividad ya sea con Siemens, por ejemplo, para hacer ya el tema de control general ya de un proceso. Entonces, para destacar aquí, digamos que es una válvula convencional con un determinado caudal. En este caso definimos 480 litros por minuto, válvula de conexión de 1/8, de alimentación y escape de 3/8. Algo para rescatar aquí es el grado de protección, que es IP65. Y algo interesante es que el grado de filtración, digamos, del aire, supongamos que estemos utilizando aire, porque también se pueden utilizar gases inertes, es de 40 micras. Digamos que no es exigente, es un aire industrial común. Lo único es que no se tenga lubricado el aire comprimido para su utilización. Es solamente, digamos que la única salvedad, pero el resto puede manejar un aire industrial común y corriente. Bien, ¿en qué consiste la válvula? ¿Cuál es el desarrollo tecnológico? ¿Cuál es el desarrollo tecnológico que la hace tan especial a esta válvula? Que no tiene mecánica, no tiene ni cartuchos, ni spool interno, no tiene ningún concepto, no tiene resortes. Es una válvula totalmente limpia en su interior y lo que utiliza son materiales piezoeléctricos. ¿Qué es un material piezoeléctrico? Sabemos que hay materiales que generan una tensión tensión eléctrica cuando se deforman. Cuando uno los deforma, genera una tensión eléctrica. Festo lo utilizó al contrario. Utiliza una tensión para deformar elásticamente un material. Con esto logramos la apertura y cierre de orificios en forma muy precisa, ¿sí? Con una tensión del orden de los miliamperios, generamos también del orden de los milibares, casi que el equivalente, en cuanto a control de la válvula. Entonces digamos que no es solamente un tema de un solo material piezoeléctrico, sino que tiene varios materiales piezoeléctricos y digamos que configurados interiormente. Entonces, uno de los materiales piezoeléctricos más importantes es el cristal de cuarzo. Nosotros digamos que son de los materiales más importantes que se utilizan para este tema piezoeléctrico. Bien, ¿cómo está configurado el tema internamente de la válvula? Se tiene una configuración de válvula 2.2 en circuito puente. Este circuito puente da muchas configuraciones, digamos, de válvulas. Se generan muchos tipos de válvulas de vías. Adicionalmente se genera un control, como les comenté, de caudal preciso y de presión precisa, con su parte sensórica interna incorporada en cada movimiento.
Entonces esto realmente viéndolo así configurado, pues es relativamente, entre comillas, muy fácil de digitalizar. Nosotros, toda la digitalización, digamos, esa nube de datos que se van subiendo aquí, se puede, digamos, generar dashboard de comportamiento de cualquier variable que estemos analizando aquí, tanto en caudal como en presión, y podemos generar, como vamos a ver más adelante, muchas funciones interesantes con este tipo de válvula. Bien, este es el concepto interno de la válvula, es el concepto interno de funcionalidad de la válvula. Y estas son las apps que se pueden traer por la web y se cargan por la web al software, solamente es arrastrándolas hacia, digamos que hacia la parte de configuración que se hace también con la aplicación, y solamente es arrastrar una función y ya queda la válvula configurada con, digamos que mínimo con 6 de estas básicas funciones que puede tener una válvula, que por ejemplo puede ser válvula de vías 3.2, 2.2, 5.2, 5.3, 5.4, bueno, todas las configuraciones de válvulas, regulación de presión proporcional, José, válvula distribuidora proporcional, sí, sí, José, ahí para aclarar un temita y es que yo puedo tener 4 o 8 cassettes. Todos los cassettes pueden ser los mismos códigos, pero dentro del software yo puedo escoger si ese cassette quiero que sea 5.2, sea 5.3, sea biestable, sea así, monoestable. Yo sí, puedo jugar con las posiciones y las vías. No es que venga un cassette determinado para 5.2 y otro cassette para 3.2. No, todos los cassettes son los mismos. Lo único es que mediante el software yo puedo parametrizar y yo mismo puedo escoger la funcionalidad que quiero que haya en ese cassette, cualquier válvula que yo quiera. Adicional a eso, ya colocamos estas aplicaciones que está nombrando aquí José, como regulaciones de calidad y de presión. Qué pena, José, continúa ahí. gracias. Bien, entonces estas apps se arrastran y se puede ir configurando la válvula acorde con los requerimientos que se requieran. Bien, ya vamos a ver más adelante cómo sería el tema de funcionalidad, y también adicionalmente, digamos que con los módulos complementarios nosotros podemos hacer una interconectividad con algún protocolo de comunicación que tengamos, o con el servidor de Festo para subir los datos a una Big Data ya de Festo, de Siemens, de la nube que queramos usar de datos. Bien, el desarrollo básicamente de los tres importantes, digamos, energías que tenemos hoy en día para usar son, digamos, que la energía eléctrica, la energía neumática, digamos que la neumática estándar que se sigue desarrollando aún así, y tenemos que es la neumática digitalizada. Digamos que aquí hacemos movimientos más complejos, digamos, la gran funcionalidad de algunos otros aspectos, supervisión de estados, posicionamiento variables, consumos de energía reducidos, pocos componentes, que es el desarrollo que les traemos hoy para presentarles. Bien, en resumen, ¿cuáles serían las ventajas? Y traje, digamos que puedo resaltar los más importantes de nuestro terminal inteligente. Es menor complejidad, digamos, un producto con una tecnología con más de 50 funciones por válvula, procesos más seguros, elevada precisión de repetición, mayor rentabilidad y eficiencia de energía, digamos, unas funciones eco, que vamos a ver ahorita esta función eco para hacer, digamos, que un ahorro importante de energía, la parte de detección de fugas. También tenemos la estandarización y flexibilidad con las Motion Ads. Podemos sustituir bastante hardware en un proceso. Eh, Tenemos también tiempos más reducidos de adquisición, por ejemplo, de esa flexibilidad que nos exige hoy en día el mercado para tener procesos, digamos, que se regulen mucho más fácil, flexibilidad en los procesos de fabricación, de producción, y la disponibilidad elevada también de sistemas autorregulables, digamos que se puedan autorregular mucho más rápido.
Las aplicaciones de las válvulas son, por ejemplo, con perfiles de aceleración. Podemos seguir un perfil de aceleración o de velocidad. Podemos seguir un ajuste de formato frecuente, ya sea de presión, tiempo de movimiento, velocidad, por ejemplo, cambios de formatos también que se tengan que hacer muy rápidos. Una gran exigencia y duración del ciclo constante, por ejemplo, autorregulante. Necesidad de proteger componentes y evitar vibración, por ejemplo, con el soft stop. Grandes dimensiones, digamos que mayores a 5 kilogramos, pueden hacer, digamos que ya dependería de los elementos que seleccionemos en campo. Requerimiento elevado de diagnosis, digamos que esta parte de digitalización para comenzar a hacer sistemas de gestión, de corrección y de mejoras. Demandas elevadas de regulación de presión y caudal. Entonces podemos hacer regulaciones muy fáciles y digitalizarlas, que es lo más importante. Acceso limitado al accionamiento, digamos que esta parte es importante cuando se quieren hacer procesos confiables, en dado caso que los operarios o los que estén al frente de algún sistema no estén manipulando tanto las variables que sabemos que este tema es ya puede estar definido por algún lote de producción. Lo debemos, digamos que dejar en algunos valores límites. Entonces, este acceso es importante cuando se habla a la hora de estar, digamos, haciendo procesos muy confiables y productos que estándar en su calidad. También el consumo de energía puede ser importante, irlo valorando e irlo analizando. También se puede hacer ese estudio al usar este tipo de tecnología. Bien, ¿cómo viene la configuración? Las configuraciones, digamos que son de este estilo, de dos válvulas, 4, 8, digamos que también se pueden hacer módulos de entradas análogas, aquí, entradas análogas, entradas y salidas análogas y digitales, también en los terminales, de 4 válvulas también con módulos de entradas y de 8 válvulas, que es el límite máximo de este tipo de terminal en la actualidad. Aquí lo que comentaba Jefferson es que nosotros por cada módulo podemos agregar una add o dos add o tres o cuatro adds, ya dependiendo lo que queramos analizar. O en su defecto, si solamente es de control, por ejemplo, de control proporcional, podemos agregar una add o dos add, ya dependería también la función que queramos darle a cada válvula. Ya también se pueden integrar en forma externa algunos módulos de entradas, algunos accesorios también adicionales que ayuden al control general de un proceso. Bien, en Colombia se han hecho ya y se han aplicado, ya tenemos estas aplicaciones ya desarrolladas en Colombia, máquinas ensambladoras tapado y pack, máquinas envasadoras, control de presión en tulipas, control de tensión en máquinas rotativas, control de sellado de bolsas, control de calidad por tensión, control de vacío. Y lo que se ha notado son los beneficios generales de este tipo de aplicaciones, que es el control de presión y caudal sin intervención de operadores de máquina. Digamos, se puede controlar fácilmente y también el aumento de eficacia de todos los procesos, digamos, mejores de estándares de calidad, la disminución de consumo energético y la disminución de paros de máquina. Esto ha sido evidente y ha sido comprobado aquí en los desarrollos que hemos hecho en Colombia. Ya, por ejemplo, la add de vías la tenemos, digamos que cuando podamos integrar en una válvula, tenemos esta integración de válvulas de vías, por ejemplo, que queramos cambiar por ejemplo, para obtener varios herramientales en algún proceso de sujeción, solamente es cargarle la add y variamos, por ejemplo, los formatos en un equipo. Por ejemplo, para una estación robótica, podemos hacer ese cambio de formato muy rápido. Es, por ejemplo, una de las aplicaciones para uno tener, entre comillas, varias funciones de vías en una sola válvula. Vamos cargando la add y la vamos configurando. En este caso,
para válvulas de vías. En este caso de válvulas proporcionales también, por ejemplo, para dar un control de soplado mucho más eficiente, vamos con una válvula, le sumamos la AD de válvula proporcional y obtenemos una válvula proporcional en caudal. Aquí tenemos la aplicación, por ejemplo, de la AD para quitar la parte de regulación de caudal y un control más eficiente de los reguladores. Esta estrangulación puede seguir un parámetro ya digital, ya no necesitamos los reguladores colocados encima del cilindro, sino que colocamos solamente los conectores, le sumamos la AD para control de regulación de caudal y podemos obtener regulaciones de velocidad también en forma electrónica y, como les comenté, se pueden digitalizar esos movimientos. Bueno, tenemos la AD, por ejemplo, para diagnóstico de fugas. Constantemente, digamos, el sistema está monitoreando. Esta es una función que se puede cargar teniendo otra ya cargada, digamos, esta AD. Ya viene, digamos, que por defecto en cada válvula y se puede monitorear, ir monitoreando las fugas por los sensores que tiene incorporado la válvula. Podemos ir generando avisos paulatinos de advertencia de que ya tema de desgastes que toca comenzar a revisar, y esto realmente conlleva que nosotros optimicemos al máximo el uso de los elementos neumáticos, que lo llevemos casi a su límite predictivo, ¿sí? Esto ya es la parte predictiva que podemos ir trabajando con esta app de aplicación. Bien, también tenemos la parte de la que les comentaba, que es también una aplicación interesante de ahorro de energía. Aquí nosotros con un sistema convencional tenemos presión de avance y de retroceso de la misma forma, y con la AD de ahorro de energía, esta también viene para las válvulas de vía, se puede también tener incorporada. Tenemos una reducción del consumo de energía, obteniendo el mismo movimiento. Aquí lo que sucede es que la presión de avance, el sistema detecta que uno programando el tiempo de recorrido del actuador, se programa el tiempo de recorrido del actuador y él utiliza la energía mínima para hacer ese movimiento en ese tiempo. Entonces definimos el tiempo, el sistema define la presión de movimiento y esa es la que utiliza, o sea, optimizamos el uso energético en este tipo de aplicación, en este tipo de aplicación de la válvula. Bien, también tenemos, digamos que la parte proporcional de control de presión a la válvula. Podemos tener un proceso en el que las presiones están variando constantemente, ¿sí? Le sumamos esta AD y nosotros podemos tener una presión diferente controlada para varios tipos de materiales o de sujeción o de agarre que se requieren para un proceso, ya sea también para un control de calidad, en dado caso que se esté dando o analizando. Tenemos esta AD, perdón, tenemos la AD de movimiento, especificación de tiempo en movimiento. Entonces podemos calibrar el movimiento que necesitamos y generar, digamos que varios tiempos también por software. ¿Cuánto es el tiempo que yo requiero de movimiento? Entonces, por software lo podemos hacer con esta app, sin necesidad de mover ningún parámetro en el sistema, ni que el operador esté ya moviendo los reguladores de caudal, sino que en forma electrónica nosotros podemos variar la velocidad de los actuadores acorde con un preajuste de tiempo que se requiere. Tenemos esta de regulación de presión proporcional. También ya actualmente se quitan los reguladores de presión, que normalmente también, digamos, siguen en su avance tecnológico, pero con esta válvula los incorporamos con una AD y podemos tener también la misma funcionalidad de control proporcional de presión. Bien, con esta AD de regulación de presión proporcional por modelo, seguimos un modelo específico, perdón, seguimos un modelo específico que hayamos programado, que hayamos definido, ¿sí?, en el sistema.
Entonces, por ejemplo, para una soldadura por fricción, de dos materiales, soldadura por fricción, podemos seguir un parámetro, un comportamiento proporcional acorde con una configuración que hayamos definido. También lo podemos lograr actualmente con la válvula y con esta AR de aplicación. Tenemos esta otra parte que es importantísima para lo que es la amortiguación. Todo sistema de movimiento y sobre todo en la neumática se ve que la vibración, cuando utilizamos la amortiguación neumática, produce una vibración importante en los equipos. Adicionalmente, no se puede optimizar los movimientos. Si le colocamos amortiguadores hidráulicos, normalmente es una solución, pero es parcial porque sigue habiendo vibración. Cuando le sumamos esta add de esto al sistema, él autoaprende y utiliza también la energía mínima de movimiento y hace la regulación para que no genere vibraciones y optimiza el movimiento. Esto maximiza la productividad en un sistema de movimiento. Es la forma de optimizar la productividad. Aquí estamos haciendo el homólogo como si fuera eléctrico, posicionamiento intermedios, por ejemplo, de ensamble. Aquí estamos simulando un sistema de ensamble en dos alturas diferentes. Aquí también tenemos un control de posición como si fuera el equivalente eléctrico de movimiento con alta precisión. Estamos aquí hablando de que todos los movimientos son eléctricos, casi que estamos manejando el fluido neumático como si fuera un fluido sólido. Bien, también control de caudal, no solamente para aire, sino para gases que sean, digamos, de alto costo. Aquí estamos optimizando su aplicación, estamos dosificando exactamente, haciendo una dosificación precisa de lo que son las dosificaciones, por ejemplo, en este caso de algún fluido, ya sea gaseoso, también puede, por intermedio de algunas otras válvulas, hacerse el sistema proporcional de aplicación. Entonces es otra app que se le puede incorporar al equipo. Bien, algunos ejemplos aquí ya de aplicaciones que, pues, digamos que se han hecho. Y resalto, digamos que lo más importante de estas aplicaciones es un cambio rápido de formato, digamos, cuando se tienen que hacer reglajes o sistemas también de cambio de herramientales, cambios muy rápidos de formato. Aquí, por ejemplo, sencillo control de calidad de depósitos, cuando tiene que hacerse control de calidad, por ejemplo, un 70% más económico que una solución eléctrica, que es cuando estamos haciendo, por ejemplo, control de fugas en algún compartimento, en algún depósito o en algún envase. También algunas, por ejemplo, menor complejidad para el llenado de polvo, por ejemplo, dosificaciones de polvo. Aquí como tenemos en cada válvula dos válvulas, dos o tres dos, podemos utilizar una sola válvula para controlar dos unidades de dosificación, digamos por válvula. Como el máximo, por ejemplo, de válvulas, pues se puede colocar en un bloque, son 8, tenemos dos por válvula, serían 16 boquillas que podemos controlar de dosificación. 16 boquillas con un terminal de 8 válvulas. Bien, también tenemos que el hardware se viene disminuyendo para, digamos que para funciones de transporte. Aquí nosotros con una sola válvula podemos tener mucha variación, por ejemplo, en presión, que hoy en día se sabe que hay muchos productos que se tienen que controlar la presión de sujeción y esto, digamos que lo exige casi que la robótica para todo lo que es manipulación. Entonces, aquí podemos estar controlando todos estos temas de sujeción y de agarre y de cambio de herramientales. Entonces, hay mucha flexibilidad en la modificación de funciones y parámetros de funcionamiento. Festo, digamos que ahorita ahí en el chat tienen algunos links, se colocaron unos links de información para que por favor, si desean mayor información y profundizar sobre este tema, lo vayamos mirando y con gusto pues podemos analizar la factibilidad de utilización de estas válvulas con sus consultas y pues estaremos muy atentos pues digamos que analicemos las aplicaciones y veremos
las viabilidades y las bondades que traen estos sistemas actuales, tanto en productividad como en eficiencia energética, como en el análisis de índices EE y todo lo que hoy exigen las aplicaciones de la automatización. En nuestro portal, el www.festo.com.co, encuentran lo que es el Motion Terminal. Ahí encuentran también mucha información de lo que es este desarrollo de Festo, que nosotros llamamos BTN. También van a encontrar mucha información y con gusto pues atenderemos todas sus inquietudes al respecto. Se sigue de todos modos avanzando en el diseño de máquinas mucho más inteligentes, en eficiencias energéticas y lo que es la industria 4.0, que es la parte de digitalización. No sé si de pronto tengan alguna consulta o alguna pregunta, por favor. No. Veo que se está hablando del tema del video de la capacitación. Bueno, como escribió Juliet, van a encontrar esa capacitación en nuestra página web. Voy a copiar el enlace para que ingresen. Esto se va a subir. De igual forma, no sé si hay una pregunta a escribir. Como vemos, el tema del Terminal Motion es un tema muy grande de profundizar. Es un tema muy interesante. Entonces, si alguno de ustedes desea conocer un poco más sobre este tema, nos lo informa por interno, ahí en el chat o a través de Ninge José David, nos lo informa y nosotros ya daríamos, digamos que una charla más personalizada también sobre este tema. Pero como vemos, Festo vive a la vanguardia de la tecnología, cada día va saliendo nuevas innovaciones, sin dejar atrás lo que es la neumática estándar, pero pues debemos estar también modernizando nosotros con el tema de la digitalización. De parte de Festo y de José, muchas gracias por la atención. No sé, hay preguntas, estoy mirando si hay en el chat, pero no veo preguntas tampoco por ahí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Buenos días. Igual yo dejo mis datos personales. Sí, buenos días. Buenos días, José. Buenos días, Jefferson. Yo sí tengo una consulta con relación a las válvulas BTEM. ¿Ustedes cuentan con un demo case o un demo para poderlas ver físicamente y hacerles acá como una análisis más al detalle? Sí, señor, sí contamos con un Systainer. Nosotros vamos a las empresas, en algunos temas hemos hecho algunas aplicaciones, digamos que hacemos acciones, y en dado caso, si la aplicación da para colocar alguna válvula o hacer algún piloto, digamos, se puede hacer, eso se puede realizar. E incluso también lo tenemos montado en nuestro Spotainer, que es exposición móvil, donde mostramos la funcionalidad en algunos cilindros. Entonces es como un camioncito donde llevamos tecnología de Festo para mostrar. Si Ya quieres, es hacer la yo te doy mis solicitud. datos personales en la presentación, en el chat. Si quieres me escribes y podríamos coordinar un poco mejor el tema de lo que requieres en cuanto al tema del demo case, la visita técnica en tu planta. Entonces, para que lo tengas presente. Listo, ya dejé mis datos personales ahí. Quedo pendiente de que me escribas y yo te apoyo con todo el toma y la conexión con Festo directamente. ¿Listo? Listo, José. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a ustedes. ¿Listo? Yo creo que de parte de Eléctricos Importados y Festo, esto sería todo. Gracias por su acompañamiento, por su asistencia y por el tiempo que le dedicaron a la presentación. En cuanto al tema del de presentaciones, vamos a seguir continuando con este tema de capacitaciones y presentaciones de parte de Eléctricos Importados. Recuerde que somos el canal de subdistribución de Festo para Bogotá y la zona norte en Barranquilla. Cuentan con mi apoyo y pues cualquier duda, inquietud que requieran, aquí estaré para colaborarles. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la disposición.